Para esta clase seguimos trabajando en este caso con el if else, ¿sí? En este caso en Python. Y vamos aquí a clase 8 en la carpeta, vamos a crear un nuevo ejercicio, vamos a poner ejemplo, por ejemplo 2. Y esto se va a llamar el IMC, calcular el IMC de una persona, ¿sí? De persona. Bueno, aquí vamos a hacer unas cuantas validaciones porque hay que validar que ese cálculo se puede hacer. Vamos a poner triple comilla y vamos a copiar nuestro enunciado ahí. Diseñar un programa o algoritmo o aplicación que permita calcular el índice de masa corporal de una persona, ¿sí? Si no sabemos qué es el índice corporal, vamos aquí, vamos a buscar IMC. Acá buscamos IMC de una persona, la fórmula, ¿sí? Podemos buscar acá en imágenes directamente. Ahí tenemos, miren, ¿sí? Ahí te da. El índice de masa corporal es, el IMC va a ser igual a un peso y a la altura, al cuadrado, ¿sí? Altura por altura. Bien. Acá también tienen, miren este. El IMC es igual al peso, a la altura, al cuadrado. Bien. Eso es una división nomás. Peso sobre altura al cuadrado. Pero hay que tener bien en cuenta. No es solamente poner, che, el peso, la altura al cuadrado y ya se resuelve todo esto. No. Hay que controlar que, ¿cómo tiene que ser esta altura? En una división, ¿ustedes pueden dividir 5 partido entre cero? No se puede, ¿sí? No puede haber una altura cero. Entonces esto hay que validar que sea un número positivo, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Una altura va de uno para arriba, digamos, ¿sí? De un metro para arriba, entonces esto hay que validar, que la altura no me dé cero, no tiene que ingresar cero. Si ingresa cero sería un mensaje erróneo, ¿sí? O de error. Para eso necesitamos entonces para el IMC, no necesitamos pedirle al usuario el IMC. Ustedes tienen que calcularlo. Entonces nosotros necesitamos el peso de la persona y necesitamos la altura, ¿sí? La altura. Esos dos parámetros. ¿Sí? Esos dos datos. Vamos a decir el peso, vamos a crear una variable de peso, vamos a hacer un input y vamos a decir ingrese, ingrese su peso. Le vamos a decir a la persona que nos ingrese el peso. Perfecto. El peso puede pesar, a ver, esto es en kilogramos, así que podría ser eh, 10 kilos, 20 kilos, 20,5 kilos. ¿Sí? Entonces vamos a transformar float para trabajarlo como número decimal. ¿Sí? Vamos a copiar lo mismo, la altura también puede pasar, no es siempre medimos un metro, medimos 2 metros, no, medimos 1.5, 1.6, 1.62. Entonces la altura, control D, altura escribimos en los dos, tanto aquí en la variable y tanto en el mensaje. Una vez que tenemos eso, el cálculo del IMC sería igual. ¿A qué sería? Sería el peso de la persona partido entre la altura, pero la altura no va así, sino sería altura al cuadrado. ¿Sí? Para hacer un cálculo al cuadrado, o si no sería, como es al cuadrado, sería altura por altura. También daría lo mismo, esto sería altura al cuadrado. Bien. Pero hay que calcular. Acá vamos a poner altura al cuadrado. Para poner eso usamos algo que es mat. Sí. A ver, import, vamos a importar. Import mat. Ahí está. Y acá vamos a poner mat. Bien. Punto. Y vamos a poner pow. El pow dice retorna, bueno, una potencia entre un valor x y un valor y. ¿Sí? Entonces vamos a poner ahí, completemos, ¿sí? Un valor float me va a devolver, ¿sí? Entonces yo tengo que mandar altura y el otro sería este sería la base y elevado al cuadrado, 2, porque sería el cuadrado. Entonces acá te va a calcular una raíz cuadrada de la altura del cuadrado y tenemos el peso. Peso partido entre la altura calculada al cuadrado y todo se guarda en la variable IMC. Luego yo diría, bueno, che, lo imprimamos porque el usuario quiere verlo. Entonces está bueno que lo impriman. Es decir, el IMC, su IMC o el IMC, como quieran decirle en la aplicación, su IMC es dos puntos y van a mostrar la variable donde está el IMC, que sería IMC. No van a mostrar peso, ¿no? Tendría que ser la variable IMC. Ahí sería un cálculo. Pido los datos, lo calculo y lo muestro. Sería re sencillo. Pero hay que validar que la altura no sea cero, porque si no, si una potencia cero elevado al cuadrado da cero y después se divide, entonces da. No pueden dividir un peso, por ejemplo, de 50 kilos partido entre cero. Esto daría un error en la calculadora. Así que de hacer esta acción que es correcta, hay que validar la altura.
El peso no me interesa, aunque también lo podríamos validar que sea un peso positivo también. Pero empecemos con la altura, a ver, que es lo más crucial, digamos. Entonces hacemos un if, o hacemos un if else, fíjense acá abajo tenemos. Pues vamos a poner aquí en la condición, vamos a preguntar, che, esa altura, para que yo pueda realizar el cálculo, ¿cómo tiene que ser la altura? ¿Tiene que ser igual a 0 o tiene que ser diferente de 0? Para que yo lo pueda realizar el cálculo. Y tiene que ser diferente de 0. O directamente validemos que sea mayor a 0. No puede haber una altura negativa o un menos 4. Si ponemos distinto a 0, puede ser un negativo o puede ser un positivo. Y no existe una altura negativa. Así que yo podría poner, che, la altura tiene que ser positiva por lo menos para que se pueda calcular en el cálculo que yo haga acá. Positiva al cuadrado, ¿sí? Una altura positiva, ¿sí? Entonces yo digo, che, si la altura es positiva, listo, acá en paz, en vez de esta acción, copiamos lo que ya teníamos, con espacio, espacio, ahí queda. No se olviden de dejar por cada if que abren una sangría ahí, y ahí escriban su código. Bien, lo mismo con el else, dejan un espacio y ahí escriben su código en la indentación. Ahora, si la altura es positiva, listo, esto se calcula tranquilamente el IMC y se imprime. Pero ¿qué pasa? No siempre la altura va a ser positiva. Va a haber veces que te ingresan menos 5. El usuario puede ingresar menos 5 acá. ¿Menos 5 es mayor a 0? No. Entonces viene un else, dos puntos, ¿y qué vamos a hacer? Acá dice pass nomás, pero nosotros le vamos a imprimir un mensaje de error. Como en la calculadora, si intentan dividir 5 entre 0, le manda un mensaje de error. Le vamos a decir la altura, el valor de la altura sería mejor. El valor o el mensaje que quieran, ¿no? El valor de la altura no es válido. Bien, entonces ahí le estamos mostrando, che, mira, el valor de la altura no es válido. Probemos la aplicación para ver cómo funciona. Corran la aplicación, ingresen un peso, por ejemplo, vamos a poner 50. Una altura, le pongamos una altura positiva, por ejemplo, que mida 1.5. ¿Sí? Y bueno, ahí me da que el IMC es de 22.2. ¿Sí? Ahora, ahí estamos imprimiendo, fíjense. ¿Sí? El IMC. Bien, también lo pueden redondear, ¿no? Round, poner un valor, el IMC que se redondee y la cantidad de dígitos, por ejemplo, solamente 2. Vamos a ver cómo queda ahí. En vez que está imprimiendo 2.22 ahí. Vamos a poner 50, 1.5 y ahí queda mejor, 22.2. ¿Sí? Hagamos redondeo ahí. Eso lo vimos en videos anteriores también. ¿Sí? Redondear un valor float. Ahora, está bien. Ahora probemos ahora con un valor de altura que no sea mayor a 0. Pongamos 50 kilos y 0 de altura. El valor de la altura no es correcto. Por tanto, no me tomo el trabajo de hacer esto. Y directamente le imprimo no es válido, no puedo seguir, no puedo hacer el cálculo porque este dato está mal. Bien. Pero faltaría validar, bueno, en este caso no te lo pide el enunciado, pero si te lo pediría, no puede haber un peso 0 y una altura, por ejemplo, de 1.5, sí, te da 0 el IMC. No tiene sentido un peso 0, o sea, que pese 0, no tiene de mucho sentido, ¿sí? Entonces, podríamos validar, antes de hacer todo esto, si quieren, primero validamos el peso. Antes de hacer esto, podríamos validar, hacer un if else, como lo hicimos hace rato. Pero pregunta primero el peso. A ver, empecemos por el peso. El peso tiene que ser por lo menos positivo, así que sería mayor a 0. Si es así, fíjense en la parte del pass, o sea, en la parte de ahí, después de los dos puntos, si esto se cumple, si es true, voy a hacer algo. Que voy a hacer lo que he copiado hace rato. ¿Sí? El if, espacio, espacio, ahí. Bajen para abajo, esto también lo intentan para allá. Espacio, a la misma altura del if queda. Y ahí nomás. Era todo lo que tenía. ¿Vieron? Ahí. Esto es lo que he copiado de lo que teníamos hace rato. Lo que estoy diciendo, si el peso se cumple, si es válido, hagamos recién, validemos la altura. Y luego, bueno, de acuerdo a la altura, se calcula o no se calcula. ¿Vieron? Ahora, este if está dentro del primer if. Entonces yo digo, che, primero validemos el peso. Si se cumple, validemos la altura y de ahí seguimos. Pero ¿qué pasa? El peso, si te ingreso un 0, no tiene sentido. Entonces acá en el else del primer if, digo, si esto no se llega a cumplir, aquí en la parte del else le imprimiríamos también algo así, un mensaje de error como lo tenemos para altura. Copiamos el mismo. Ahí. El valor del peso no es válido. Perfecto. Miren, ahora prueben la aplicación y van a ver cómo va decidiendo la aplicación.
pongo 0, el otro le pongo 1.5 y ahí está. El valor de peso no es válido. Valida el peso primero. Si el peso no es correcto, imprime esto. Pero si es correcto, seguiría preguntando por la altura. Pregunta la altura, si se cumple, hacemos el cálculo. Pero si no se llega a cumplir, porque no se puede llegar a cumplir a veces, imprime lo siguiente, este mensaje. Acuérdense que no va a ingresar por todos los caminos que tienen a la vez. Si ingresa por, en este caso ingresó por acá, ingresa, ¿sí? Y en los demás no. Pero si ingresaría por aquí, listo, se ejecuta todo lo que tiene ese if y listo. No se ejecutan las demás líneas, por ejemplo, esto no y esto no. Es como una puerta, ustedes no pueden salir por varias puertas a la misma vez. Esto es lo mismo, ¿sí? Se va a ejecutar uno de los if que tienen adentro. Este es un if anidado. Dentro de una pregunta puedo hacer otra pregunta, ¿sí? En este caso está en la parte del if. No me pedía el peso, pero si quieren ponerlo queda mucho mejor y más validado esto y más correcto.